Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Está conmigo. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días. Qué bendición estar con todos ustedes, familia, líderes comunitarios, madres, padres, profesionales, seguidores de nuestra misión. Este es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Y de verdad que junto a tantos colaboradores, personas, madres que están cambiando precisamente la vida y esa trayectoria que antes vivíamos. Siempre recuerdo cómo nuestros hijos vivían en el 1950 a lo que estamos viviendo hoy en el 2025, 26. Son noticias buenas, pero siempre espacio para mejorar, porque hubieron muchas voces, hubieron muchos profesionales que como hoy seguimos comprometidos con la verdad, con seguir educando, con seguir amplificando más la discapacidad, diferentes condiciones, diferentes procesos, cómo podemos mejorar la calidad de vida de esos seres queridos que están con nosotros, que día a día conjuntamente con una comunidad, con profesionales, con doctores, con terapeutas, con escuela, con pastores que están comprometidos con seguir apoyando a esa familia que cada día se levanta con el peso de la incertidumbre, que cada día se levanta con el peso de que no está seguro el plato, la comida, en la mesa, o que quizás el asunto económico, quizás esa mamá está luchando porque es madre soltera, o quizás está trabajando con un emprendimiento que necesita apoyo de su comunidad. Todo esto y mucho más siempre se habla en este programa, porque es una plataforma precisamente que crea conciencia para que juntos podamos caminar ese puente lleno de oportunidades, para que juntos podamos ser escuchados y para que juntos podamos seguir transformando la vida de los demás. Muchas veces tenemos un sueño y ese sueño muchas veces somos parte de que ese sueño se cumpla, pero muchas veces no vamos a ver ese sueño como fue lo que pasó con ese líder que siempre lo traigo a colación, de Martin Luther King. Él tuvo un sueño y hoy ese sueño mucha gente está gozando de ese sacrificio que él pudo estar trabajando y por la cual también perdió su vida. Pero precisamente muchos líderes, como todos los que estamos aquí hoy presentes y como todos ustedes que están ahí escuchándonos, muchas veces estamos trabajando por ideales, por sueños, que muchas veces vamos a partir de este mundo, pero esa semillita va a quedar ahí y algún día va a florecer y mucha gente va a poder gozarla. Y es precisamente lo que queremos transmitir, hablar, visibilizar en este programa, crear esa semillita de empatía, de amor, de paciencia, de más conciencia a favor de las personas con discapacidad, porque si tú no lo haces, pues ellos no serán escuchados. Si los profesionales no se comprometen, si los padres, si los profesores no trabajan con amor, con empatía, con pasión, nadie más lo va a hacer. Siempre agradecer a todas las plataformas, a los medios de comunicación que hacen conexión precisamente para amplificar lo que hacemos en este programa. Estamos en vivo a través de nuestro canal en YouTube.
Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en esta también canal que la 24 horas es de discapacidad, precisamente para crear conciencia de todos los ámbitos que conciernen a las personas con discapacidad. Discapacidad TV, ahí lo pueden encontrar a nivel mundial, lo pueden encontrar en su canal en YouTube, pero también estamos en vivo en la plataforma de Comcast. Ahí está también la Mega 95.1 FM, la radio más escuchada de todo Massachusetts, de todos los Estados Unidos. Estamos ahora en vivo a través de la 95.1 FM. Ya tenemos más de 10 años, señores, en esta emisora y agradecida de Dios que tenemos esta plataforma para también nosotros poder ser escuchados. Águila Radio Boston FM y nuestra comunidad bella en España, discapacidadaldía.com. Señores, siempre iniciamos con una cita todos los sábados. Y esta cita acompañada que viene ahora con la palabra de aliento de nuestra querida pastora Rosilia Barranco, queremos que usted se empodere, la abrace, se la lleve con usted toda la semana, y precisamente mañana que está pues pronosticando una nevada de 6 a 12 pulgadas, usted tiene que tener esta cita, porque muchas veces creemos que Dios nos castiga, pero son bendiciones. A través de los procesos es que Dios nos está preparando, y precisamente la cita de hoy dice así. Escucha bien esto, Milta, que dice así: cuando la vida te castiga, recuerda que Dios no elige al preparado, sino que prepara a los elegidos. Y esto me gustó muchísimo, porque realmente significa que Dios no busca personas que ya estén completas o listas. Nos busca a nosotros para crear, moldear, motivarnos a ser mejores personas. Y precisamente en lugares que muchas veces me encuentro, viene siempre ese síndrome del impostor. ¿Seré yo la elegida? ¿Seré yo la preparada? Señores, muchas veces cree la gente que uno no tiene esa vocecita que te diga eso. Y de verdad que sí, a veces me encuentro en reuniones que me pregunto a mí misma, ¿seré yo la elegida? Después viene Dios y me dice, claro que sí, para eso estás aquí, para prepararte, para que estos conocimientos pues te puedan seguir formando. Y realmente nosotros los padres con hijos con discapacidad siempre hacemos esa pregunta al Señor. Y yo se la hice una vez, le dije, Señor, esto es un castigo, el que tú me hayas mandado a Joan con discapacidad. Y la voz que escuché fue que él me dijo, es que no se trata de ti, mamás, ni de tu hijo, se trata para algo mayor que te estoy preparando. Y desde ahí empezaron todos los proyectos, yo le digo ministerio, que Dios ha puesto en mi mano, y todo lo que yo hago va alineado con ese mismo propósito, porque Dios quería prepararme a través del proceso de tener un hijo con discapacidad. Esa es mi cita de hoy, y de verdad que yo quiero que usted la abrace. Muchas veces no estamos siendo castigados, estamos siendo preparados, porque de ahí van a venir tantos proyectos lindos, y de ahí vamos a cambiar el mundo, no solamente de nuestra familia, sino también de una comunidad completa. Como precisamente una de las invitadas de hoy es Mirta, quien estará hablando de su emprendimiento, quien lo realizó a través de tener un hijo con discapacidad. Señores, vamos a pasar inmediatamente, precisamente, con la palabra de aliento con nuestra querida pastora Rosilia Barranco, con el tema La carrera de la vida. Dios os bendiga, muchas bendiciones esta mañana. Estamos muy contentos de poder participar y poder todos juntos aprender diferentes cosas. Y pues, como decía Raquel, el tema es carrera de vida, y quiero empezar con un versículo de la palabra de Dios que dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con una misma disciplina, con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Y lo cierto es que la vida es una carrera donde a la misma vez debemos ir atentos a absorber el aprendizaje. Empezamos, ¿verdad?, sin saber nada, sin saber caminar, sin saber hablar, y entonces empezamos a hacer nuestro recorrido por la vida. Muchas veces queremos seguir, y pensamos como si detenernos en algo fuera un momento de retroceder.
pero a veces el parar también es parte de ese aprendizaje que debemos tener en nuestra carrera. Y a veces corremos la carrera de vida con la mente como que el único enfoque es llegar a la meta y nos perdemos de lo que Dios nos quiere enseñar mientras corremos. Muchas veces, si estás satisfecho con el lugar, entonces te desprendes de esa satisfacción y empiezas a mirar hacia adelante, olvidándote del momento donde estás. Y Dios nos quiere enseñar que el lugar donde estamos, aún ese lugar, es exactamente el escalón por el que tanto habíamos orado. Y llegamos a una meta y en vez de disfrutarla ya estamos pensando en la siguiente. Y no es que no soñemos con la siguiente, sino que cada etapa de la vida tiene un propósito para prestarle atención. No solo se trata de llegar, sino de aprender mientras estamos ahí. Porque cada etapa trae su enseñanza específica y si no prestamos atención a lo que necesitamos, entonces dejamos de ejercer lo que pertenece a ese momento. No estamos listos para lo que viene mañana, porque lo de hoy me prepara para mañana. Y cada etapa es la antesala de la próxima. Es el entrenamiento necesario para el siguiente nivel. No todo es correr. A veces es observar, otras veces es ajustar el paso, muchas veces es agradecer de haber llegado hasta ahí. Y quiero que podamos quedarnos con 3 puntos que debemos de tener pendientes mientras corremos esa carrera de la vida. Número 1, disfrutar el lugar donde estás. No minimices la etapa actual porque tal vez no es el destino final, pero sí es un lugar de crecimiento. Número 2, aprende lo que está en la etapa y qué quiere decirte. Pregúntate qué estoy desarrollando aquí, qué necesito fortalecer antes de avanzar. Y número 3, confía en el proceso. Nada es pérdida cuando hay aprendizaje. Todo te prepara para lo siguiente. Y la carrera de vida no se gana por ansiedad, se gana por constancia y sabiduría. Empieza con algo diferente. Honra el lugar donde estás. Aprende, crece, disfruta, porque ese momento también es parte del camino. Y si no, pregúntate por qué lo harías entonces. ¿Qué es aquello que dura para siempre? Y el fruto del Espíritu que durará para siempre es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Procura desarrollar el fruto del Espíritu mientras corres tu carrera de vida. Si haces esto, Dios hará el resto. Yo creo que sí, que en cada momento debemos de dar gracias a Dios y precisamente como dicen los americanos, preguntarse el why, el por qué y el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y disfrutar, porque una de las cosas que yo siempre menciono, que Dios dice, deja que los niños vengan a mí, pero Él no habla precisamente de los niños solamente en edad, sino muchas veces nosotros el adulto nos olvidamos de sacar ese niño dentro de nosotros. Y si nos ponemos a pensar, los niños son soñadores, los niños tienen ideas, tienen imaginaciones, y cuando dejamos morir ese niño y le gusta divertirse en el proceso, por ejemplo, algo que la pastora un día mencionó conmigo, cada vez que ella me habla siempre impacta mi vida y se me queda plasmado en mi memoria. Un día estábamos hablando del café y ella dice, se me ha olvidado sentarme a disfrutar el café. Y yo toda la mañana ahora trato de precisamente ese tiempo de disfrutarlo. Me siento en el mueble, abro la ventana, ya esté nevando, ya sea una temperatura caliente, disfruto mi café con lo que estoy viviendo frente de mí. Y eso me ayuda también a organizar mis ideas. Por ejemplo, es la vida que nosotros vivimos todos los días. ¿Qué estoy teniendo al frente de mí? ¿Lo estoy disfrutando el proceso? Muchas veces tener un hijo con discapacidad, el proceso no es fácil. Pero a veces yo trato de mermar mi situación un tanto difícil muchas veces con un beso que le doy a Joan. Él me da un abrazo y estoy disfrutando ese momento con él y todo lo demás, preocupaciones, se desaparece. Entonces muchas veces precisamente eso, se nos olvida disfrutar y tener esa diversión en esos procesos y momentos difíciles que tenemos en nuestra vida. Y sobre todo, como mencionó la pastora, ser agradecido con lo que tenemos enfrente.
Y a veces los procesos son duros, pero ese mismo proceso es el que vas a poder contarle a otro para que cuando pase por ahí, el de él sea mejor. Y entonces, como decía Raquel, a veces nos sentamos con un café y no lo valorizamos. Sin embargo, vamos a un lugar y pagamos por pasar ese momento, ¿verdad? Entonces, a disfrutar cada momento que Dios nos ha puesto delante, porque cada uno tiene algo para ti. Y lo de la ventana siempre me enfoco que fuera de tu ventana siempre va a haber personas en mejores condiciones que tú y en peores condiciones que tú. Yo siempre, cada vez que hablo, me llevo esa enseñanza con una madre que quizás me dice, mira, a mi hijo le cortaron una pierna, por eso él tiene ahora esta discapacidad. O yo tengo 2 hijos que tienen parálisis cerebral en la misma condición que tu hijo. O quizás soy madre soltera. O quizás tengo una situación en mejor condición que tú. Pero es enfocarnos siempre, que siempre va a haber personas en mejores y peores condiciones que tú detrás de tu ventana, y precisamente agradecer esa situación que tú tienes, porque van a haber muchos que están viviendo en peores condiciones. Pastora, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? Estamos Rosilia Gómez Barranco en cualquier plataforma, y estamos los domingos en YouTube, Ministerios Hogar de Restauración, a las 12 del día. Excelente, muchísimas gracias. Señores, hoy la cartelera siempre, como cada sábado, promete. Tenemos como invitado y ya colaborador y parte de este programa el neurólogo infantil José Javier Moreno, con el tema precisamente de dislexia. No se vayan nada más que a buscar el café o el té o la leche caliente, porque debemos todos de aprender de esta condición. La terapeuta del habla, Elaine Tona, implante coclear, y cómo podemos hacerle ese acompañamiento precisamente a nosotros ya los que estamos en edades avanzadas. Mirta Paradiso, una emprendedora madre que está cambiando el mundo, de Idel Lau. Ella con ese emprendimiento va a hablar de cómo su hijo precisamente la motivó a cambiar el mundo de los demás con personas en silla de ruedas. Señores, todo esto y mucho más después de la pausa comercial, y retornamos con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts, y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y estas son las noticias precisamente que cambian el mundo. Avances en accesibilidad digital. En los Estados Unidos, universidades se preparan para una nueva era de accesibilidad bajo la ADA, Ley Estadounidense con Discapacidades, con nuevos requisitos que contenido web y app móviles que deben de cumplir para abril del 2026. Eso está muy importante, que exijan eso. Defensa de derechos y políticas públicas. En Nueva York, defensores de derechos de personas con discapacidad han delineado prioridades al inicio del año legislativo, destacando la urgencia de mejorar los políticos de vivienda y apoyo comunitario. Casos que llaman la atención sobre inclusión y agresión. En la Ciudad de México, una joven con discapacidad fue brutalmente agredida
en Coahuila, generando indignación entre las comunidades demandando justicia y protección. Mayor autonomía financiera para personas con discapacidad. A partir del 1 de enero del 2026, cerca de 14 millones de estadounidenses con discapacidad podrán acceder a cuentas EIBO ampliadas que permiten ahorrar para vivienda, atención médica y otros gastos sin perder beneficios como el Social Security e importantes independencia económica. Tendencias y políticas globales. Accesibilidad digital con efecto real. La nueva norma de ADA requiere confirmar con criterio técnico de accesibilidad a nivel para identidades públicas, lo que obligan gobiernos locales y estatales a hacer su sitio web y app verdaderamente accesible para personas con discapacidad. Señores, estas fueron las noticias que cambian el mundo. Ahora sí, está con nosotros nuestro querido amigo, ya parte también de la familia, el neurólogo infantil José Javier Moreno, quien hoy va a hablar precisamente de un tema que nos compete a todos. Dilexia, ¿qué es? ¿Cómo nosotros podemos aprender para hacerle ese acompañamiento a nuestros hijos? Muy buenos días, doctor. Hola, Raquel, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente y un gusto para mí poder hablar de este tema que es tan controvertido porque no entendemos muchas veces las dificultades en la lectura de nuestros hijos y le ponemos un poco de adjetivo y calificativo cuando todo se puede explicar por un problema biológico. ¿Por qué la dislexia? La dislexia dentro de la neurociencia la vamos a definir como un trastorno de origen neurobiológico, es decir, tiene una alteración en la conexión dentro del cerebro, que es lo que llamamos conectividad típica. ¿Y esto qué va a pasar? Que el cerebro va a presentar una arquitectura diferente, sobre todo en esa área del hemisferio izquierdo donde están esos circuitos y esas redes encargadas de leer y comprender. Entonces, es importante que más allá de dar un calificativo, un adjetivo, es buscar la ayuda pertinente para poder ir descifrando qué está pasando y cómo ayudar. Entonces, cuando hablamos de un circuito atípico, es decir, si yo tengo que mirar un símbolo que es la letra, que sería el grafema, y tengo que ponerle un sonido, que es el fonema, en ese punto es que el cerebro se pierde. Es decir, si tú le dibujas la letra A al niño, él está viendo la figura, pero es el cerebro el que está reconociendo la figura y cuando esa información tiene que viajar al circuito que le tiene que poner el sonido, ahí se queda. Entonces el niño, pues obviamente tiene que hacer más esfuerzo mental para poder lograr lo que para los demás podría ser muy fácil. Y ahí es cuando empieza a ocurrir lo que llamamos el agotamiento mental. El niño empieza a tener ansiedad cada vez que sabe que tiene que hacer una actividad de lectura o de lectoescritura y obviamente se va a formar todo un trastorno de ansiedad y un circuito motor. Si me dicen, José, vamos a leer, obviamente eso genera una descarga de cortisol, una descarga adrenérgica, me crea un estado de estrés y de ahí para adelante pues el niño siempre va a presentar en ese momento una conducta inadecuada y es que no lo estamos comprendiendo. Muchas veces tu generación, mi generación, no lo entendían y se usaban métodos inadecuados de castigos, que eran casi tortura, pero afortunadamente en este momento sabemos más y no se trata de flojera, se trata de una conexión atípica y así es como debemos entender los padres de niños con dificultad en la lectura que pueden estar dentro de la dislexia, que está dentro de los trastornos específicos de aprendizaje de la lectoescritura asociado a los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, que es un conjunto, no porque lo obligues, no porque lo castigues, no porque lo humilles, vas a encontrar mejores respuestas en esto. Entonces, quizás entender un poco mejor cómo sería esto, es de cuando el niño mira los símbolos que son la letra, imaginemos que el cerebro tiene carreteras. ¿Okay? Va a haber una autopista súper veloz que me puede conectar el área de la visión con el área del lenguaje. En el caso de la dislexia, esa autopista es una carretera pequeña
con semáforos y con baches. Entonces, obviamente, poder llegar a ese resultado va a ser un poco más lento, va a ser un poco más agotador, pero lo vamos a lograr con las medidas específicas. Precisamente que dificulta a profesionales como nuestra amiga Elaine Tona, que la veo bien enfocada en el tema, hacer su trabajo, porque me imagino que sí, muchos estudiantes o muchos pacientes vienen a su trabajo y no tienen precisamente un diagnóstico completo, y al no saber que esa persona también tiene esta condición, se le dificulta pues ella ayudar a ese individuo en su terapia del lenguaje o del habla. Doctor, ¿cuántos tipos de dislexia existen? El tipo de dislexia es no solo, que es esa capacidad de no poder integrar los fonemas con los grafemas. Es decir, el símbolo, que es un grafo-elemento, le tenemos que poner un sonido, que de ahí viene la lectura. Es ese tipo de situaciones, es donde vamos a tener la dificultad. ¿Qué pasa? Porque es lo primero que evidenciamos, además del retardo en la adquisición de la lectura. Muchas veces cuando el niño empieza a invertir las direcciones de las letras, o tú le dices, toma hacia la derecha y el niño va hacia la izquierda. ¿Qué sucede en el cerebro? Como esa carretera que hablamos hace ratito tiene baches o tiene muchos semáforos, él busca una vía rápida en el hemisferio contralateral. Es decir, si mi carretera del hemisferio izquierdo, me voy para el derecho para volver a generar una vía hacia la izquierda. Eso va a tomar más tiempo, más desgaste, y entonces vamos a ver la lectura en espejo, o por lo menos la E no la hace hacia la derecha, sino hacia la izquierda. En la parte numérica, el 9 lo puedes hacer como el 6, el 7 lo pone en dirección contraria. Entonces, son pequeñas situaciones que en un acompañamiento de evaluación a través de psicología, psicopedagogía, terapia del lenguaje, que es muy importante porque tenemos que enseñar a este niño ese tema de cómo lograr mejorar la lectura, pues obviamente todo entra dentro de la evaluación y de la intervención. Porque, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de cerebro? Como recablear todos los circuitos nuevamente de manera específica, o hacer nuevas conexiones apoyando en la neuroplasticidad para que el niño tenga mejores condiciones. Entonces, obviamente esto no solamente me cambia hacer la tarea en el ámbito de la casa, sino en el ámbito escolar. Es muy importante que los profesores entiendan que ya el niño tiene apoyos de psicopedagogía, terapia del lenguaje, pero que en el aula de clase también tienen que respetar los tiempos para que el niño pueda tener un mejor rendimiento. Es decir, si es un niño en edad escolar ya avanzada, déjale preparar el texto que va a leer en público, porque obviamente esto le va a generar ansiedad, o lo evalúas en privado. Hay que usar quizás texto con letra más grande al principio y durante toda la evaluación, durante toda la parte de la evaluación e intervención de la dislexia, para que el niño vaya logrando aprender a leer y no tener esta dificultad. Y sobre todo, que los padres entiendan que esto es un trastorno biológico, que no es inatención o flojera del niño, pero que puede estar asociado a otro tipo de problema que le hemos hablado un sinnúmero de veces, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es lo que más asocia. No, que él tiene dislexia por TDAH. No siempre es así, porque yo puedo ser un disléxico puro y no necesariamente estar ni dentro de la inatención ni dentro del TDAH de manera hiperactiva. Entonces, es importante entender que cuando tenemos estas situaciones, yo tengo que profundizar en ese niño qué puede estar pasando para lograr la ayuda, porque es una falla en la parte no solo de lo que estoy viendo, sino cómo proceso esa información para generar la lectura que tanto queremos que el niño en etapa escolar avance. Y lo otro que tenemos que ver, que hemos ido publicando, es en qué momento se quiere la lectura. Hay ahorita una carrera porque los niños lean a los 5 años cuando no es lo natural. O sea, tú tienes que en la lectoescritura ir preparando al niño desde temprana edad, desde la pinza fina, desde el agarre, garabateo, trabajar con patuque. Todo eso es significativamente importante para que al momento que el cerebro esté preparado,
antes, entre los 6 y los 7 años, pueda terminar de desarrollar la lectura, que por eso es que se entra en edad escolar, y que además tengo ya también madurez en la mano para poder tener velocidad para escribir y poder hacer las copias o tomar dictados como se espera en un niño de primaria. Y de ahí viene la importancia también, doctor, de los padres hacerle ese acompañamiento en las escuelas, ir a reuniones, ver en qué está mejorando su hijo, porque precisamente conocer sus derechos en las escuelas para ver en qué programa encaja sus hijos. Aquí en los Estados Unidos entran en un plan de IEP o 504 o 504, donde el estudiante puede tener más tiempo precisamente en los exámenes que hablaba el doctor, o quizás exámenes orales, menos penabilidades cuando tienen falta ortográfica, o quizás apoyo en la lectura o material adaptado, que incluso esto puede seguir en las universidades porque son condiciones que no desaparecen. Entonces es muy importante, como mencionaba el doctor, no humillar a ese niño, que fueron lo que uno vivió en todo ese tiempo, que uno se ríe, pero ahí siempre estaba la maestra gorda con lente que tenía una regla más grande que ella, que de cualquier falla te daba un reglazo en la mano. Y todo eso son cosas que ya no se deben de hacer, sino más bien hacerle ese acompañamiento con toda la tecnología y todos los materiales existenciales. ¿Cuál es el impacto, precisamente hablando del bullying que reciben de parte de los profesores? No mencionar pues que se le vea la humillación delante de todos los estudiantes. ¿Cuál es el impacto emocional que puede causar esto en un estudiante, doctor? Lo primero es el rechazo escolar. Es un niño que va a estar en ansiedad permanente, sobre todo en las horas de materia que tienen que ver con la lectoescritura, en el área del lenguaje castellano, en el área de caligrafía, porque se toman, o muchas unidades educativas todavía quieren tomar en cuenta que todos tienen que leer en voz alta, y sí, tienen que leer quizás en voz alta ante un público, porque eso es parte de la educación y la formación. Cuando no entiendo que no es que el niño tiene miedo escénico, porque yo lo recuerdo mucho en mi área escolar, que decía, no, que él tiene miedo escénico, y quizás detrás de ese miedo escénico a la lectura en público venía la dificultad en la lectura. A la larga lo estás exponiendo, lo estás sometiendo al escarnio público, y obviamente sabemos que los niños en edad escolar no tienen filtro, o sea, no miden lo que dicen, y entonces cuando tú a un niño de segundo o tercer grado lo instigas a que lea en público y tiene esta dificultad, y los compañeros no lo entienden porque no están en edad de comprenderlo, si no se lo explicas, entonces empiezan los calificativos. Este es el flojito, este es el lento del asunto, el brutico, el retardado, y un sinfín de calificativos que afortunadamente cada vez se usa menos, pero que no deja de tener una huella emocional. Y lo principal es que el niño se torna disruptivo, se pone impulsivo, o sencillamente empieza a negarse al momento de ir a la escuela. Entonces, más allá de cuando yo tengo un niño que se niega a ir a la escuela, obviamente siempre tengo que pensar en bullying, pero más allá si hay alguna dificultad en el aprendizaje, porque muchas veces dentro de las escuelas no están suficientemente pendientes de esto, me siguen exponiendo al niño a estas situaciones, y obviamente siempre el niño va a crear una ansiedad, y tú solo vas a ver a ese niño tranquilo de viernes en la tarde a domingo en la noche. Ya el lunes empieza con ansiedad, vómito, trastorno del sueño, y básicamente todo viene allí. Entonces, hay tantas herramientas en este 2026 para mejorar esa calidad, desde el uso de audiolibros, adecuaciones curriculares, educación más especializada y específica, te va a ayudar a que ese niño primero se entienda, y segundo, busco recursos para poder apoyarme en el aprendizaje, porque no se trata de una discapacidad intelectual, sino de un trastorno biológico del neurodesarrollo. Wow, este tema yo creo que requiere segunda parte. Ahí veo que están haciendo muchas preguntas, pero el tiempo premia en este programa, y realmente yo sé que muchos adultos en estos momentos a través de la radio también lo están escuchando, y quizás puedan decir, wow, quizás yo tengo esta condición. Le puedo recomendar que todavía no está tarde para buscar una evaluación, porque muchos de nosotros hemos venido caminando a lo largo de nuestra vida con esta condición, quizás sin saber que teníamos esta condición. Así que mi recomendación también es esa: vaya y busque una evaluación, que todavía
todavía está a tiempo. Doctor, entre estas ya sus recomendaciones finales y cómo podemos encontrarlo en las redes sociales. Bueno, a través de las redes sociales, en Instagram, @neurotics_infantil. Allí pues está toda la información para contactarme, me pueden hacer preguntas directas al DM y yo se les voy contestando en medida del tiempo. Y hay algunas publicaciones acerca de esto y que es lo más significativo de este tipo de programas, buscar soluciones y entender en qué estamos en este tipo de situaciones. Y el mensaje final siempre entender que la dislexia no es una enfermedad, es un trastorno de la conectividad que es de manera típica y que no condiciona un retardo mental o una discapacidad intelectual en el niño. Excelente, muchísimas gracias. Y de dislexia pasamos inmediatamente a la República Dominicana con Elaine Tona, quien hoy va a hablar de la rehabilitación en los adultos con implante coclear. Muy buenos días, Elaine. Veo que el tiempo nos está premiando. Los adultos, la falta de audición. Cuéntanos un poquito cómo nosotros podemos crear conciencia y saber cómo nosotros manejar esta situación. Precisamente quizás con un padre que a veces no tenemos la paciencia, o quizás con alguien que tiene una condición o ya es adulto, tiene una discapacidad y necesita estos implantes cocleares. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta que la discapacidad auditiva o los problemas de audición tienen una solución. Casi siempre tienen una solución, en muy pocos casos no es así. Pero el implante coclear es una de estas soluciones auditivas que es implantable. ¿Qué quiere decir que es implantable? Que hay que hacer una cirugía para insertar una serie de electrodos en la cóclea. La cóclea es el oído interno de esa parte que es como un caracolcito. Ese órgano es el encargado de llevar los sonidos hasta el cerebro. Entonces, cuando la cóclea es afectada, crea hipoacusias o pérdidas auditivas de diferentes grados, pero cuando la pérdida auditiva es severa o es profunda, esto es uno de los requisitos, uno de los criterios para pensar en un implante coclear, tanto en niños como en adultos. Y casi siempre lo pensamos para niños, pero los adultos también pueden tener muy buenos resultados con un implante coclear si cumplen los criterios. Ahora, es una ayuda auditiva de verdad que da muy buena calidad de sonido. Yo lo recomiendo porque volver a escuchar a través de un dispositivo externo no es fácil, cualquiera que sea el dispositivo. Eso es reaprender a escuchar. Y pensamos que a lo mejor los audífonos son la única solución, pero llega un momento, Raquel, en que los audífonos no dan el beneficio esperado. No dan el beneficio esperado ¿para qué? Para la comunicación y el lenguaje, porque al final todos nosotros queremos y necesitamos comunicarnos porque fuimos creados para eso. Entonces, cuando el audífono no da a la persona el beneficio de poder entender el lenguaje, entender lo que se dice, cuando se hacen pruebas y ese nivel de entendimiento es menor al 50%, ¿ok? Hay que hacer toda una evaluación. Entonces, pensamos en un implante coclear. Ahora, el implante coclear per se no es la solución única, ¿sí? El implante necesita también un proceso de rehabilitación y es a lo que algunos adultos no acceden por desconocimiento. El implante sin rehabilitación se puede convertir en un accesorio. Aunque precisamente en ese proceso, ¿quiénes participan antes de iniciar, pues decidir que este paciente necesita un implante coclear? En el proceso, ¿quiénes son los participantes? Muy importante esto. Importante que el paciente o la persona sea evaluada por un médico otólogo. El otólogo es el especialista en oído. Bien, con el otólogo entonces trabaja muy de la mano el audiólogo. El audiólogo debe ser un audiólogo con experiencia en esta área y que sepa realizar las pruebas auditivas necesarias para determinar si esta persona es candidata, si cumple con los criterios. Porque esta prueba que te acabo de mencionar de discriminación auditiva o de entendimiento del habla, que es una logoaudiometría, es muy importante para saber si esta persona podría calificar para el implante, porque depende del porcentaje de discriminación auditiva que se obtenga, entonces se puede decir, bueno, esta persona sí podría beneficiarse de un implante coclear.
También están las pruebas preimplante que las lleva a cabo el terapeuta del lenguaje. ¿Por qué? Porque si la persona ya usa audífonos, nosotros también verificamos qué es lo que la persona está escuchando funcionalmente a nivel de lenguaje, cuál es la mayor dificultad. Y también la parte psicológica es sumamente importante porque a lo mejor la persona tiene todos los criterios audiológicos de salud, de audición y lenguaje para optar por un implante coclear, pero si emocionalmente no está preparado para vivir este proceso, quizás tenga a lo mejor que hacer algunas terapias psicológicas para prepararse y que la familia también pueda prepararse, porque aunque es un adulto, igual necesita del apoyo familiar. Entonces, tanto la persona que va a recibir el implante como la familia deben pasar por un proceso de selección y de ajuste para que estén listos para vivir este proceso. Este proceso no es fácil, es una cirugía. Recordemos que toda cirugía implica sus riesgos. Es una forma diferente de escuchar. Si no preparamos a la persona para lo que va a escuchar, el día del encendido puede ser traumático, como lo he visto. Un joven que tenía 12 años de privación auditiva, muy ilusionado con su implante coclear, pensando que desde el momento que se le activara o se encendiera, iba a escuchar como él recordaba que se escuchaba, y encontrarse con que esa audición era totalmente diferente, para él fue muy traumático. Hubo incomodidad, hubo lágrimas, porque las expectativas no estaban aterrizadas, no se había trabajado con él. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que debes esperar? ¿Qué es lo que va a suceder el día en que se encienda ese procesador y tú comiences a escuchar otra vez? Por lo general, las personas ese día del encendido no entienden mucho o no entienden nada lo que se les dice, porque la audición pasa por un proceso, pasa por unas etapas. Por eso es que es importante la rehabilitación, para que esa persona pueda ir desarrollando sus habilidades auditivas hasta llevarlo finalmente a una comprensión adecuada del lenguaje, una comprensión de lo que está escuchando, de lo que se está diciendo. Entonces eso implica incorporación de la persona en las reuniones familiares, en una reunión de trabajo, es decir, llegar a participar en una reunión y poder comprender lo que se me está diciendo tiene un proceso, lleva tiempo. Entonces, manejar las expectativas con la persona que va a recibir el implante es tan importante como los otros procesos médicos y las otras evaluaciones médicas. Y de ahí viene la importancia también del entendimiento, como mencionaba, y la paciencia de la familia, porque es un proceso nuevo, es algo que nuestro cuerpo tiene que adaptarse emocionalmente, físicamente, y muchas veces, pues, en muchas partes recibir quizá discriminación, ya sea en el aspecto laboral y todo eso. Es muy importante nosotros entender todo este proceso que acaba de mencionar la experta en esta área. Tus recomendaciones finales y cómo podemos encontrar quizás uno de estos temas en tus plataformas digitales. Mi recomendación es que si hay un problema auditivo, acudamos al médico, evaluemos cuáles son las opciones auditivas, porque siempre va a haber una que se adapte a la necesidad de cada persona. Entender que aunque sea un adulto que ya adquirió lenguaje, la rehabilitación es fundamental para que esa audición se vaya entrenando y vaya pasando por el proceso hasta llevar a la persona a una correcta adaptación en su entorno familiar y laboral, que esto también tiene implicaciones emocionales muy importantes, y que estemos abiertos a apoyar como familia a esta persona que tiene este problema de audición, porque la falta de comunicación termina aislando a ese individuo y eso termina también en depresión, inclusive puede terminar en deterioro cognitivo. Entonces, atendamos estos problemas auditivos, busquemos las soluciones y apoyemos a nuestro familiar, entendiendo que la rehabilitación
es parte fundamental de este proceso. Me pueden encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como Habla con Elaine. Excelente, muchísimas gracias. Siempre agradecido a Dios por tu colaboración y precisamente ese acompañamiento que hace de manera profesional y con palabras pues llanas, que es lo que queremos seguir educando en este programa. Muchísimas gracias, Elaine. Gracias, un placer. Señores, el tiempo estamos como con una olla de presión. Está con nosotros ya nuestra invitada especial. Ella es una madre que está comprometida también con aportar un granito de arena para transformar el mundo a favor de las personas con discapacidad. Ella es Mirta Paradiso con su emprendimiento Idelma Lao. Ella es madre de una persona que tiene una discapacidad, parálisis cerebral, y todo esto ella nos va a explicar un poquito cómo ha impulsado a crear algo innovador y importante para las personas con discapacidad. Muy buenos días, Mirta, bienvenida a tu programa. Gracias por estar con nosotros, un honor. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. Muy interesante todo lo que escuché, muy interesante tus palabras de inicio y reafirmar lo que vos decís, que nosotros tenemos un espacio, y mi pregunta que hice ya desde el año de vida de mi hijo fue ¿por qué? Y el por qué realmente no es, sino es ¿para qué? Entonces ese para qué me sirvió tomar decisiones, plantarme frente a la situación de él hacia los demás, porque la discapacidad es difícil para nosotros y también es difícil para el entorno, porque muchas veces no se entiende, porque muchas veces no se sabe si hablar está bien y no hablar también está bien, y nos ubicamos, y creo que lo logré después de 31 años de vida de él, encontrar su espacio, hacer crecer una persona feliz, contenta, estimulada, con ganas de hacer cosas, con proyectos, con alguien que te propone hacer, y eso la verdad que te llena de satisfacción. Y ahí vino el tema de cómo hacer también para crecerlo y salvar una dificultad que era el poder vestirlo. Como bien dijiste, Lauti, por un accidente de parto, tuvo una parálisis, una paresia espástica, una parálisis cerebral, lo cual hace que sus miembros superiores son bastante difíciles de poder manejarlo ante situaciones de estímulo de algo que a él lo pone muy contento, tiene mucha rigidez, y el problema era cómo abrigarlo. Poner las camperas, y durante mucho tiempo las camperas se las ponía al revés. Directamente calzaba los brazos. ¿Qué son las camisas? Esas son las camperas que son adaptadas porque... Pero camperas son las... ¿Qué es? ¿Abrigo? Es que estamos transmitiendo a nivel internacional y queremos que entiendan. ¿Son camisas? ¿Son qué? ¿Suera? ¿Abrigos? De abrigo. Abrigos, ok. Entonces encontré la forma haciéndolas abiertas en la parte de atrás. Cuestión de que uno las calza de frente de una campera tradicional, de atrás se puede cerrar, lo cual hace que no tengas que estar luchando poniéndole los brazos. Ahí estamos mirando imágenes precisamente del emprendimiento de Mirta y su hijo y toda una familia, porque siempre digo que el emprendimiento no solo se trata de esas personas, sino de los que nos acompañan en este proceso. Si quiere ver imagen, vaya rapidito a Discapacidad TV o vaya a Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Mirta, hacía contadora, eres contadora, esa es tu experiencia, te jubilaste y de repente si te hubiesen dicho va a ser una emprendedora de hacer cosas innovadoras e importantes para las personas con discapacidad, ¿hace 40 años atrás te lo hubiese creído? No, la verdad que no, y la persona que me lo propuse fue alguien de Nueva York. Nosotros tuvimos un viaje, tuve la suerte de que mi hija tuvo que viajar a Nueva York por una beca que consiguió, y con mi hijo fuimos a buscarla. Y de paseo, yendo al puente de Brooklyn, nos paró una policía. Yo dije, epa, ¿qué hicimos? Estamos en la esquina, estamos cruzando bien, el semáforo está bien, podemos cruzar. Y no, lo que le había llamado la atención era la capa que él estaba utilizando. Y me comentó que tenía el papá, estaba en silla de ruedas, y justamente el hecho de que lo cubriera todo, que
no le pasara el viento, que si llegaba a nevar o si empezaba a lloviznar no se mojara. Le llamó la atención y me dijo, realmente es una muy buena idea y la podrías comercializar. Y dije, no, esto lo armé con alguien como para poder viajar y tranquilo que él no se pudiera, o sea, poder sacarlo sin problemas. Y me dice, si te propones seguramente vas a poder hacerlo y yo te lo compraría. Yeah. Bien, la idea pasaron más de un año porque yo todavía estaba trabajando y dije, bueno, esto necesita tiempo, necesita un montón de cuestiones, no es algo que se pueda hacer de forma fácil porque tenemos que buscar dentro de las necesidades específicas algo que sea universal y bueno, justamente por eso me jubilé y dije, es el momento y ahí arrancó todo esto, despacito, lleva tiempo, pero es muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Especialmente para la lluvia en toda parte de los países, la temperatura, la lluvia, la nieve. Y te mencionaba también que Joan, cuando corre su carrera con su papá en la silla de ruedas que tiene especial para correr, utiliza algo así. Y no puedo esperar ya de tener ese emprendimiento tuyo precisamente también para sí, amplificar lo que una madre está haciendo. Yo creo que todas nosotras tenemos un propósito de vida y tú lo has entendido, precisamente enfocándote, como mencionaba al inicio, de lo que tiene de frente y cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y también de los demás. Mirta, si tú tuvieras que darle un mensaje a esas madres que quizás hoy están recibiendo ese diagnóstico, tu diagnóstico es el mismo que tiene mi hijo. Fue trauma al nacer y acompañado de todo lo que está pues viviendo ahora, un tubo gástrico, epilepsia, etcétera, etcétera. ¿Qué tú le dirías a esa mamá que está hoy recibiendo ese diagnóstico y que quizás en 30 años, 31 años, 40 años se quiere ver con el enfoque y la visión que tú y yo tenemos hoy? Y yo le diría que no baje los brazos, que todos tenemos un lugar en este mundo, que de alguna manera siempre surge la solución, que no dejen de hablarlo, que no dejen de dejar de pedir ayuda, que su hijo tiene que disfrutar desde el lugar que esté y que siempre se va a encontrar un espacio. Sacar fuerzas y las fuerzas nos dan ellos, cuando los miramos, cuando los abrazamos, cuando vemos una sonrisa, cuando tenemos que tomar decisiones que nos duelan. Pasar una cirugía, yo siempre digo, decidía por lo mejor por él, pero el cuerpo lo ponía él, no lo ponía yo. Pero lo hacemos desde la conciencia, desde la idea que tiene que estar mejor y que la vida es una sola, que hay que disfrutarla, disfrutar el día a día y de un día a la vez, que se puede. Eso sí, estoy plenamente segura que se puede. Qué lindo, gracias por acoger nuestro llamado, gracias por creer en nosotros como proyecto, gracias también por ser de esas mujeres que está cambiando el mundo. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales y cómo podemos adquirir ese producto tan necesario que tú has creado? En las redes me pueden encontrar como idem, con lau.com.ar y en Instagram @idem.lau. Se ponen en contacto y vemos cómo podemos hacer llegar los productos porque, como dije, estamos recién iniciando y la idea es después, no sé, llegar a Amazon, llegar a distintas plataformas que sean más accesibles saliendo del país de Argentina, que es donde nosotros estamos. Pero garantizamos lo que hacemos, todas las recomendaciones que tenemos del producto y todo el feedback que recibimos es bueno y la gente está muy conforme, lo cual hace que yo también me sienta muy feliz porque se hace a plena conciencia y le cambió la vida a muchas personas. Algo muy sencillo como salir un día de lluvia, como sale cualquiera, cualquier persona que dice, bueno, me llevo un piloto, me llevo un paraguas, no lo podían resolver y hoy se puede resolver. Y de la manera más cómoda. ¿Tus redes sociales? Es Instagram, que es idem.lau. También estamos en Facebook como idemlau y en la página en internet que era idemlau.com.ar. Excelente, muchísimas gracias, enhorabuena, date palmadita de que está aportando. Imagínate un mundo
donde se necesita cada granito de arena, aunque muy pequeño parezca, es necesario para que el mundo exista. Tú estás contribuyendo a ese granito de arena para construir un mundo mejor a favor de las personas con discapacidad. Enhorabuena, bendecimos tu vida y honramos tu emprendimiento y te deseamos de verdad que esté en Target. Cuando tú estabas hablando me estaba imaginando una sección de Target o Walmart o otro departamento aquí en los Estados Unidos precisamente para nuestros hijos con discapacidad, porque ya es hora de marcar la diferencia. Así que enhorabuena, te deseamos muchas bendiciones. Muchísimas gracias y gracias por la convocatoria. Sirve un montonazo. Gracias. Muchísimas gracias, señores. Rapidito pasamos a las personas precisamente que cambian el mundo. Ahí está la Mirta, que está cambiando el mundo. Pero hoy tenemos a Javen Girmán. Es un símbolo mundial de inclusión y accesibilidad. Es una abogada, escritora, activista estadounidense, reconocida internacionalmente como la primera persona sorda y ciega en graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Harvard, de Law School. Su vida es un poderoso ejemplo de cómo la discapacidad no limita el potencial humano, cuidando existentes oportunidades y accesibilidad y determinación. Es de origen pues de emigrante Etiopía. Desde muy pequeña desarrolló una plataforma también profunda y pasión en el aprendizaje, la justicia social y los derechos humanos. A pesar de ser sorda y ciega, siempre tuvo claro que quería usar la educación como herramienta de transformación social. Ella también estudió en Lewis Clark College y también en Harvard Law. Y esta trayectoria, señores, es un vivo ejemplo de que no importa la discapacidad, se puede transformar, se puede hacer la diferencia. Y ella, precisamente, he tenido la oportunidad de compartir con ella 3 veces diferentes conferencias en Washington. Para mí me llena de honra conocerla a ella. También es autora del libro Javen, the Deaf Blind Woman Who Conquered Harvard Law. Ella, pues, ahí pueden encontrar su libro. Ella es Javen, la persona sordamuda, que también es una mujer que pudo llegar precisamente a la Universidad Harvard en este departamento de leyes. Así que, señores, con eso nos despedimos. Ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los colaboradores, a todos los invitados que vienen a transformar la vida. Y recuerda que detrás de esa ventana hay situaciones en peores condiciones que la tuya, pero sí te debe de enfocar en el agradecimiento, en lo que tiene de frente. Si solamente tiene de frente una taza con café, dale gracias a Dios por eso. Bendiciones, que tengan un feliz resto del día y cuídense en esta tormenta de nieve que viene. Bye bye, mi gente. Juntos podemos seguir cambiando el mundo. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión.
Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.